Alabado seas, Padre eterno, Dios santo, fuerte y vivo. No hay nadie como tú y nada se compara a las obras que tú has creado. Todos los pueblos vienen a adorarte y rinden gloria a tu nombre, porque tú eres el Dios santo, vivo, veraz y bondadoso. Etapa: la misericordia del Padre en los santos. Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización. Oración antes de cada meditación. Oración de San Juan Pablo II. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Padre, que en tu infinito amor nos has dado a tu Hijo unigénito, hecho carne por obra del Espíritu Santo, en el seno purísimo de la Virgen María, y nacido en Belén hace más de 2000 años. Él se hizo nuestro compañero de viaje y dio nuevo significado a la historia, que es un camino recorrido juntos en las penas y los sufrimientos, en la fidelidad y el amor, hacia los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales tú, vencida la muerte, serás todo en todos. Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y eterno Dios, que por tu gracia, Padre, sea un tiempo de conversión profunda y de gozoso retorno a ti, que sea un tiempo de reconciliación entre los hombres y de nueva concordia entre las naciones. Un tiempo en que las espadas se cambien por arados y al ruido de las armas le sigan los cantos de la paz. Concédenos, Padre, poder vivir dóciles a la voz del Espíritu, fieles en el seguimiento de Cristo, asiduos en la escucha de la palabra y en el acercarnos a las fuentes de la gracia. Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y eterno Dios. Sostén, Padre, con la fuerza del Espíritu, los esfuerzos de la Iglesia en la nueva evangelización y guía nuestros pasos por los caminos del mundo, para anunciar a Cristo con la propia vida, orientando nuestra peregrinación terrena hacia la ciudad de la luz. Que los discípulos de Jesús brillen por su amor hacia los pobres y oprimidos, que sean solidarios con los necesitados y generosos en las obras de misericordia, que sean indulgentes con los hermanos para alcanzar de ti ellos mismos indulgencia y perdón. Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y eterno Dios. Amén. Día 7. Capítulo 4. Misericordia para los últimos. San Vicente de Paúl. San Damián de Beauster. Beata Teresa de Calcuta. Hoy Santa Teresa de Calcuta. El número de los pobres y de los que sufren es ciertamente inmenso, pero entre todos ellos se esconden todavía los más pobres de los pobres, los que, si fuese posible, se esconderían a sus propios ojos y que están recluidos allí donde nadie desciende. 1. San Vicente de Paúl, 1581 a 1660. En su siglo y en su patria, Vicente era el santo que descubría continuamente nuevos pobres y nuevas miserias, pensando que el Señor le llamaba precisamente a él a hacerse cargo de ellos, de tal modo que es conocido por todos como el Santo de las Caridades. Fue él quien abrió a las mujeres habitualmente destinadas al claustro, también el monasterio del mundo. Son célebres por el cambio extraordinario que significaron, las palabras con las que Vicente esbozó la nueva forma de vida para sus hermanas de caridad. Ellas tendrán por monasterio las casas de los enfermos y aquella donde reside la superiora, por celda, una habitación de alquiler, por capilla la iglesia parroquial, por claustro las calles de la ciudad, por clausura la obediencia, por celosía el temor de Dios,
por velo la santa modestia, por profesión la confianza constante en la divina providencia y la ofrenda de todo su ser, a las que entre ellas se ocupaban de los niños abandonados, una verdadera plaga social de su tiempo. Les daba esta instrucción resplandeciente como el oro: imitaréis a la Virgen, porque seréis madres y vírgenes al mismo tiempo. ¿Veis, hijas mías, lo que Dios ha hecho por vosotras y por ellos? Desde la eternidad ha establecido este tiempo para inspirar a algunas señoras el deseo de hacerse cargo de estos pequeños que Él considera suyos. Desde la eternidad os ha escogido a vosotras, hijas mías, para servirles. ¡Qué honor para vosotras! Y puesto que en el corazón y en la mente de Vicente las obras y las iniciativas se multiplicaban, tanto como se multiplicaban las urgencias que se encontraba en su camino: enfermos, abandonados, ancianos sin familia, mendigos, delincuentes y otros. Había adquirido la costumbre de contar a sus hermanas que cada nueva obra era justamente la manera con que la que Dios le recompensaba por el encargo precedentemente asumido, y fue con esta lógica, para él evidentísima, como él abrazó y practicó todas las obras de misericordia necesarias a la sociedad de su tiempo. Cuando decidió asumir también el cuidado de los dementes, relató extasiado a sus hermanas: «Ah, hermanas mías, os lo digo una vez más, nunca ha habido una compañía que deba alabar a Dios más que la nuestra. ¿Hay alguna por casualidad que se ocupe de los pobres locos? No, no hay ninguna. Y he aquí que esta fortuna os toca a vosotras. Oh, hijas mías, cuánto debéis estar agradecidas a Dios». Justamente, hermano Bremont, el gran historiador de la espiritualidad cristiana, anotaba: «No es el amor por los hombres el que condujo a Vicente a la santidad, sino más bien la santidad la que lo hizo verdadera y eficazmente caritativo. No han sido los pobres quienes lo han dado a Dios, sino que ha sido Dios, al contrario, el que ha dado a los pobres». La verdadera caridad, en efecto, nace de la mirada que no se retira nunca, ni siquiera por un momento, de haberse acercado a Jesús vivo, reconocido, amado de tal manera que Vicente insistía siempre: «El fin principal para el que Dios nos ha llamado es para amar a nuestro Señor Jesucristo. Si nos alejamos, por poco que sea, del pensamiento de que los pobres son los miembros de Jesucristo, infaliblemente disminuirán en nosotros la dulzura y la caridad». Y su biógrafo cuenta que la última palabra por él pronunciada en el lecho de muerte fue precisamente esta: Jesús. 2. San Damián de Veuster, 1840 a 1889. En 1865, en Molokai, un promontorio rocoso y desnudo de las islas Hawái, se llevó a cabo una horrible colonia de leprosos, considerados entonces incurables y por eso destinados a un total y perpetuo aislamiento. La isla era llamada el infierno de los vivos o también el cementerio de los vivientes, donde no existía ninguna ley o solidaridad humana. Cada vez llegaba una nave de la que desembarcaban nuevos enfermos, traídos a la fuerza. Podría decirse que era un lugar en el que no era posible ninguna misericordia. Si los cuerpos se deshacían en la más absoluta falta de higiene, ni siquiera el agua estaba garantizada. Las almas se deshacían en la más absoluta corrupción, esclavización sexual de mujeres y niños, abusos de toda índole, alcoholismo y drogas, latrocinio generalizado, prácticas idolátricas y supersticiosas. Así fue durante 8 años. Luego desembarcó voluntariamente en la isla el primer hombre blanco, decidido a habitar santamente aquel infierno, el padre Damián de Veuster. Se encontró viviendo entre cerca de 800 intocables
porque así eran considerados los leprosos, y para el misionero se planteó rápidamente la cuestión radical: anunciar la misericordiosa encarnación del Hijo de Dios. Para hacerlo de manera creíble, tocar aquellos cuerpos enfermos y repugnantes era la primera forma de evangelización. Eran evangelización tocar las bocas rozadas por el mal para depositar la hostia consagrada, ungir con el óleo santo manos y pies gangrenados, o vendar con ternura aquellas horribles llagas, dejar que los niños se le echasen en los brazos y lo acariciasen con sus muñones, comer en la mesa el poi, mojando las manos junto a los leprosos en el plato común, beber en las tazas que le ofrecían, pasar la propia pipa a quien se la pedía. El padre Damián no actuaba así solo para respetar la sensibilidad de los hawaianos y aquella todavía más aguda de los enfermos, sino para respetar, por así decir, la sensibilidad de la Iglesia. Ella es, por definición, cuerpo de Cristo. Todos sus sacramentos y sus obras son signos de un contacto físico, salvífico, entre la humanidad de Cristo y nuestra sufriente humanidad. Si aquel deseado contacto era para los hawaianos una cuestión cultural, para el padre Damián era también una cuestión de fe. Innumerables fueron las obras de misericordia realizadas por este apóstol de los leprosos. Pero si se quiere elegir y contar la más significativa y eficaz, hay que recordar precisamente la que por lo general no exige a los cristianos una práctica urgente ni frecuente, y que el catecismo formula así: enterrar a los muertos. En Molokai no había cosa más humana que hacer, dado que las curas eran imposibles e inútiles. La muerte, en cambio, era segura. Así el padre Damián decidió invertir el acostumbrado íter que se usa en pedagogía. Si para todos los otros cristianos era importante aprender a vivir bien para poder morir bien, para los leprosos de Molokai era necesario aprender a morir bien para poder vivir bien. Si se piensa que hasta que él llegó, los cadáveres eran abandonados al aire libre y echados como comida a los cerdos, se puede comprender el impacto que tuvo la decisión del misionero de celebrar la muerte, dándole plena dignidad humana. Los leprosos eran llamados entonces los muertos vivientes, y el gobierno estaba a punto de sancionar una ley que los declarase legalmente muertos. Por eso la muerte dominaba en la isla con todo su cortejo de porquerías y obscenidades. Con tanta inteligencia, el padre Damián intuyó que debía comenzar con el hacer sagrada la muerte, impregnándola de la fe cristiana en la resurrección. Construyó por eso un bellísimo cementerio justo al lado de su cabaña y fundó la cofradía de los funerales, que se dedicaba a confeccionar los féretros de madera y acompañar rezando al difunto a la última morada, al sonido de la música y al ritmo de los tambores. Era una ceremonia que se realizaba al menos 3 veces por semana y que llamaba a todos al silencio y a la oración, y ya no a la violencia y a las borracheras a las que se habían acostumbrado. Después le fue más fácil organizar a los isleños en otras muchas cofradías para atender a las más relevantes necesidades: la del cuidado de los niños abandonados, la de la educación de las chicas, la de las visitas a los enfermos, otra para construir iglesias y viviendas o para el mantenimiento de las cabañas. De hecho, las distintas cofradías se convirtieron también en estructuras de convivencia civil y de asistencia social que ningún otro había sabido ni siquiera imaginar. Presentándose la ocasión, el mismo padre Damián se convertía en proyectista, arquitecto, excavador, albañil, carpintero, y con los años emprendió la construcción de pequeñas escuelas, dispensarios, ambulatorios, acueductos y aljibes.
por una lógica profunda que solo un santo puede rápidamente captar. La segunda gran obra de misericordia emprendida por el padre Damián fue la solemne celebración de la fiesta del Corpus Domini, que se convirtió en la fiesta más bella y conmovedora de la isla, con interpretaciones musicales de gran belleza. Consiguió finalmente introducir la práctica de la adoración perpetua. Los turnos y los horarios de día y de noche no era fácil observarlos, pero cuando un adorador no podía ocupar su puesto en la iglesia, se arrodillaba a rezar en su camastro. Cuando al final también el padre Damián enfermó de lepra y vio que su cuerpo comenzaba a corromperse, aunque todavía no tenía 50 años, escribió humildemente a sus superiores: «Me he convertido en leproso. Pienso que no tardaré en estar desfigurado, no teniendo ninguna duda sobre el verdadero carácter de mi enfermedad. Permanezco sereno, resignado y felicísimo en medio de mi pueblo. El buen Dios sabe bien lo que es mejor para mi santificación y cada vez repito con todo el corazón: que se haga tu voluntad». Desde entonces, cuando usaba la expresión «mis miembros enfermos», parecía que hablaba contemporáneamente tanto de sus miembros sufrientes como de los enfermos de aquella comunidad que cristianamente consideraba como cuerpo de Cristo y su cuerpo. Oración después de cada meditación. Oración de San Juan Pablo II. Concede, Padre, que los discípulos de tu Hijo, purificada la memoria y reconocidas las propias culpas, sean una sola cosa para que el mundo crea. Se extienda el diálogo entre los seguidores de las grandes religiones y todos los hombres descubran la alegría de ser hijos tuyos, a la voz suplicante de María, Madre de todos los hombres. Se unan las voces orantes de los apóstoles y de los mártires cristianos, de los justos de todos los pueblos y de todos los tiempos, para que el año santo sea para cada uno y para la Iglesia causa de renovada esperanza y de gozo en el Espíritu. Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y eterno Dios. A ti, Padre omnipotente, origen del cosmos y del hombre, por Cristo, el que vive, Señor del tiempo y de la historia, en el Espíritu que santifica el universo. Alabanza, honor y gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.